Pues muy buenos días desde el paraíso de Javi de Laredulín. Esta vez no estamos en Laredo, os habréis dado cuenta en las imágenes, pero el programa es el de siempre. Lo que pasa es que ahora os explicaré dónde estamos y por qué hemos elegido venir a esta localización. Bueno, estamos en el Monte San Marcial, en Irún, así ya vais atando cabos y ahora os explicaré qué tiene esto que ver con todo lo que hemos vivido a lo largo de las últimas jornadas, que ya os lo digo, que sí que tiene que ver. Sí que dejadme, pues como siempre, que me presente, soy Javi González, hoy no está Celia conmigo, hoy tengo otros auxiliares, porque ya digo, nos hemos desplazado y no se trata de venir todo el equipo aquí. Contaros cómo amanece el día. Bueno, ya lo estáis viendo, aunque estamos a 170 kilómetros de Laredo, la previsión es muy similar, cielos despejados, vamos a tener una temperatura muy agradable, 18-24, con lo cual, en ese sentido, pues la invitación que hacemos todos los días a disfrutar. En ese repaso que hacemos a la pesca, deciros que hoy ha habido a las 8 de la mañana, o sea, hoy la han adelantado, normalmente era a las 9, pues hoy ha sido a las 8 una subasta de 40.000 kilos de bonito, de pulso, de vivero, de caña. En este caso, de la Aitana del Mar y de nuestro padre Tonino. Son los que han traído esa descarga que ha tenido lugar a las 8 de la mañana en la zona del puerto. Como siempre hacemos el repaso de cómo amanece. Bueno, pues en este periplo desde el jueves hasta hoy nos han birlado un total de 8 minutos. Fijaros, 4 en el amanecer, ya hemos roto la barrera de las 7 de la mañana, lo habíamos dejado a las 6:58, hoy ha amanecido a las 7:02. Y a partir de ahí, con esa relación que decimos siempre de un minuto que nos van quitando por la mañana y otro que nos van quitando en la puesta de sol, pues se nos va reduciendo, se nos va cortando las horas de luz. En este caso, la puesta de sol va a tener lugar a las 21:38 horas. También pues haya habido ese recorte de otros 4 minutos. Entonces, en cuanto a las mares, la primera bajamar va a tener lugar dentro de nada, va a ser a las 9:55, y la siguiente pues ya será en torno a las 10:29 de la noche. En cuanto a las pleamares, tuvimos una a las 3:55 y la segunda a las 16:17. Temperatura del agua, bueno, lo que venimos diciendo durante todo este tiempo, nos sigue marcando 22 grados, inusualmente cálido para las fechas en las que estamos. Bueno, vamos a dar arranque al repaso de la actualidad de los últimos días, desde que hicimos la última conexión, porque la verdad es que no ha parado y bueno, recordad que el viernes además fue festivo, el Día de las Instituciones, con lo cual el puente, digámoslo así, ha sido mucho mayor. Nos habéis visto en multitud de conexiones, en alguna nos vamos a detener. Hoy en el encabezado hemos puesto como título Antoine, homenaje, luego hemos puesto San Marcial, pero fijaros, pues sí, nos vamos a detener en lo de Antoine. Pero antes de llegar a Antoine, había dos eventos que mínimamente pues hay que reseñar. Uno, ese pleno, el primer pleno ordinario de esta nueva legislatura, un pleno que realmente, pues bueno, se saldó sin mayores contratiempos porque había muy poquitos puntos en el orden del día. Por un lado, toma de posesión de la nueva concejal de Hacemos Laredo, de Elvira López Ochoa, que bueno, pues recibió la felicitación, como no podía ser de otra manera, de todos sus compañeros de corporación, y con la que se completa ese equipo de 17 concejales que a partir de ahora pues van a determinar las mayorías o no mayorías en cada una de las votaciones. Como otro punto del orden del día, el cambio, la modificación del reglamento para suprimir uno de los plenos ordinarios, el del mes de diciembre, que se estimó que no se celebrase porque iba a coincidir ahí siempre en fechas pues festivas, de Navidad, en este caso era para el Día de los Inocentes, me parece que cuadraba. En todo caso, ahí hubo un compromiso de que eso no iba a cercenar la labor de control, las correspondientes comisiones que hubiera que hacer y demás. A partir de ahí se pasó ya al turno de ruegos y preguntas, en las que pues fueron saliendo un poco todos los temas recurrentes de estas últimas semanas, desde las podas y siegas en el rastrillar, pasando por la piscina, el inminente comienzo de las obras del antiguo mercado de abastos, consultas también en torno al Mundial de Pesca Submarina, y luego, bueno, la controversia que parece que se va a ir arrastrando a lo largo de estos primeros plenos en torno
a la representación en las distintas comisiones informativas. Ya explicamos en su día que se optó por otorgar a cada una de las fuerzas pues una vocalía en esas comisiones informativas, porque dentro del ámbito de interpretación, pues así se podía establecer. Desde Unidos por Laredo se sigue insistiendo en que eso está sobre representando a unas fuerzas y infrarrepresentando a otras, con lo cual al final se eleva una consulta y habrá que hacer el preceptivo informe. Pero bueno, en todo caso fue un pleno tranquilo, sosegado. En el mes de agosto no le va a haber y ya se retomará la actividad en el mes de septiembre, donde por cierto ya se auguró que otro de los puntos, porque también salió en este turno de ruegos y preguntas, y en este caso fue a cargo del Hacemos Laredo, se va a traer la relación de las cuentas, de los balances de los últimos ejercicios que aún no habían sido presentados y que fue un compromiso de la anterior legislatura. Ese jueves que finalizó con la actuación de las noches de jazz, en este caso teníamos a Joyful Gospel Choice, y bueno, hay que decir que el coro era maravilloso, era brutal, una directora que tenía muelles en los pies, era impresionante, y sin embargo, pues por un problema de sonorización, no imputable a los encargados del sonido profesionales, sino en este caso al responsable del sonido del propio coro, que se empecinó en poner él y en equilibrar los distintos elementos y que no dio con la tecla, pues al final eso se tradujo en que la parte de la banda iba sobresonorizada, la parte del coro, que era al final lo que habíamos acudido todos a ver, pues estaba tapada, y fue una lástima que por ese pequeño detalle el disfrute no hubiera sido total. Bueno, daros los buenos días, que se me ha olvidado en esta relación, y ahora sí nos vamos a meter en harina con uno de los temas, claro, más importantes que queríamos repasar. No es otro que esa inauguración del Rincón de Antoine, ya sabéis, ahí en la Re Mayor, en un lugar emblemático donde él tuvo emplazado el Hon d'Antoine, actualmente es la bodega de los Toñis, de las Rojillas, y bueno, pues allí, como no podía ser menos, pues se reunió todo el Laredo, que a esa hora no que quiso, porque querían, voy a decir que la práctica totalidad, pero sí que pudo, ¿no? Un viernes, que pese a ser festivo, era una hora a las 6 de la tarde, que no a todo el mundo le encajaba. En todo caso, pues congregó allí una multitud de personas a las que unía el cariño unánime que se tiene por la figura de Juan Antonio Arconada Antoine. ¿Qué queréis que os diga? ¿Os lo imagináis? Los que estuvisteis allí, lo visteis en primera persona, estuvo emocionado a lo largo de la apenas media hora que duró el evento, que estuvo amenizado, solemnizado, si podremos decir, por la Peña del Tío Simón, como siempre, brutales. O sea, llegaron antes de tiempo, pusieron esa animación, que la gente que ya estaba cogiendo sitio, porque bueno, también hubo quienes madrugaron, teníamos una pequeña tribuna ahí en el Bar Re Mayor, el resto de la plazoleta estaba diáfana, la gente se fue repartiendo para tener cada uno su propio punto de vista. El acto comenzó pues poniendo en la zona más pegada a la Cuesta del Infierno a las autoridades, en este caso la práctica totalidad de la corporación, porque hay que recordar que este es un acuerdo de la anterior legislatura, cuando Charolosa era alcaldesa, y se ha formalizado, se ha llevado a cabo con la nueva legislatura, con Miguel González como alcalde. Reseñar las responsables a nivel popular de la iniciativa, que crearon en su día una página en el Facebook, Calle para Antoine, Cris Lirón, María Castillo, allí también estaban, todas orgullosas, como no podía ser menos, como todo el mundo. Vale. El acto, que estuvo presentado por nuestro compañero, por Rafa Sánchez, que hizo una larga glosa acerca de algunos de los méritos, porque si hubiera tenido que relacionarlos todos todavía estaríamos allí, que pues justificaban, ¿no?, esta movilización y este destino de ese punto emblemático de la Re Mayor a una de las figuras más carismáticas de Laredo, y que a partir de ahora pues va a tener ese lugar en el que cada vez que estemos pues lo vamos a evocar. Por cierto, un lugar que ¿cómo se materializó? Bueno, pues hay un pequeño banco en el que
por supuesto el agasajado desde ahí se dirigió a todos los presentes, y luego hay un monolito en el que se bautiza ese lugar como el Rincón de Antoine. Después de que Rafa Sánchez hiciese una larga presentación en torno a toda su vida y milagros, pues fue el propio alcalde Miguel González quien también retomó el hilo y también puso en valor otro tipo de cualidades y de situaciones. Cada uno iba introduciendo, era inevitable, ¿no?, multitud de anécdotas que les podían venir más al recuerdo. Se puso en valor ese homenaje que se hizo en el año 2011, creo que fue con motivo de su jubilación, que realizó Radio Laredo, allí estaba nuestro compañero Noé, y bueno, en el que pasaron a desfilar pues distintas personas que habían tenido ese vínculo, muchas de las cuales estaban, otras desgraciadamente la vida pues ya no estaban, y en todo caso los que sí, todos los que estábamos ahí nos presidía pues ese cariño. Destacar, por supuesto, no me voy a olvidar, la actuación de Aldaba Teatro, otro de los colectivos con los que ha tenido una relación más estrecha Antoine, junto con la propia Peña del Tío Simón, que hicieron y tuvieron a bien preparar una pequeña pieza que era muy divertida, y ellos además contaban, ¿no?, con la interacción con la gente de Laredo, no te va a fallar en eso, pues empezaron a dramatizar muchos temas que al final tenían su banda sonora, y a la gente solo había que darle el pie pues para que enseguida se viniesen arriba, y era muy bonito en la plazoleta, todo el mundo cantando, las distintas composiciones a las que daban pie los números que habían preparado con todo el cariño por los compañeros de Antoine. Y ya así, con todas esas ingredientes ya preparados, tuvo lugar en sí la intervención del propio homenajeado, que bueno, pues desbordado por la emoción, trató de hacer una relación de un montón de recuerdos que le venían a la memoria. Fue muy bonito, allí sentado, cómo iba distribuyendo a los vecinos, ¿no? O sea, la memoria que siempre la ha tenido colosal Antoine, llena de mil vivencias, y bueno, sobre todo en sus labios, pues la gratitud a todo el mundo, que estaba muy honrado. Hubo un guiño en las distintas intervenciones a quién, pues a su inseparable Rosa, que fue esquiva y a la que fuimos a buscar con la cámara, no por fastidiar, sino porque al final el vídeo pues es un recuerdo muy bonito. En directo igual no te hace especial tal, pero luego cuando lo ves pues dices, mira qué bonito, ¿no? Pues Rosa, claro, también se mencionó a Alberto y a María, los hijos. Y bueno, pues nada, que fue un rato precioso, las ovaciones pues afloraban según a lo que se mencionaba y a quién se citaba, porque salían a colación muchos personajes, se habló incluso pues de Ángel Salomón, de Chocolate, ¿no? Y pues personas muy carismáticas, muy populares en el pueblo, y nada, fue un acto en el que Laredo se encontraba consigo mismo, ¿no? Y ese acto nos va a dar pie para que luego hablemos de este lugar al que he decidido asomarme hoy, pero antes, para que no se me quede en el tintero y saltándome un poco el orden, a la misma hora que el homenaje a Antoine daba comienzo la segunda edición de la Feria de la Cerveza Artesana, ahí en la Alameda de Miramar. Los que habéis estado en Laredo, tanto el viernes como el sábado, habréis visto la gran animación que había. En este caso con un nuevo formato, a diferencia del año anterior que se hizo una única jornada de mañana y de tarde, pues ahora era de 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Las dos jornadas similares con las 10 cerveceras artesanas, todas las que siguen funcionando en Cantabria, más algún añadido de Vizcaya y de Navarra. La verdad es que todas ellas cerveceras punteras y que generaron un gran ambiente los 2 días. La primera jornada, como siempre, pues cuesta un poco más calentar motores, pero ya eso de las 9:30 a las 10 de la noche ya había su ambientación, ya con los de Chigros, ese grupo santanderino que llamó la atención por sus atuendos y por la marcha que tenían encima, y al día siguiente con el grupo Versión Pop, pues también
hubo esa animación y lo que decimos, pues el balance era muy positivo por parte de las distintas cerveceras participantes. Y antes ya de meterme en harina y de tomar yo un poco ahí el monopié este que pesa lo suyo cuando se lleva un rato con él, dejadme hablar del otro gran evento de este fin de semana, el sábado, esa competición, bueno, que no era en realidad competición, ese tercer enduro de RC Crawler, que le ha pasado a Javi en la boca, nada, esa cita de los aficionados a esos radiocontrol, esos todoterrenos, en pequeña escala, que bueno, convirtieron Valverde en una romería con cientos de personas, entre los casi 100 participantes llegados de todos los puntos de España, más luego pues los que tuvieron a bien acercarse a disfrutar de una jornada de naturaleza y de deporte, viendo cómo los distintos tramos que habían diseñado desde la organización hacían las delicias de grandes y pequeños, porque es un deporte que una de las cosas que aprendimos el otro día es que la edad no determina el nivel competitivo, ¿no? Veíamos a niños que apenas levantaban 2 palmos y que tienen un manejo de ese pistola de radiocontrol, una maravilla. Bueno, tuvimos a la mañana de guía a Alejandro Herrera, el presidente del RC Crawler Laredo, y luego ya le tomaron el relevo sus compañeros Miguel, Eduardo, bueno, por ahí andaba también Pablo, estaba Humberto. Gracias a todos ellos, porque la verdad es que es una pequeña gran familia, dejaron a todo el mundo encantados. Al final, lo que decía, no era competición, era una especie como de exhibición, en la cual, al quitarle esa arista competitiva, pues primó el disfrute, todos ayudaban, y bueno, era el momento de que ya habían cerrado todas las pistas, las 2 veces que había que pasar, y allí seguían haciendo sus pruebas y demás. Lo que decían, ¿cómo se desaloja un evento de estos? Dice, muy fácil. Cuando digan vamos a recoger y hay que echar una mano, dicen, entonces todo el mundo sale por piernas y se quedan allí los de la organización, ¿no? Pero bueno, un día festivo. Y ahora sí, ahora voy a hacerme yo cargo del monopié y voy a enseñaros un poco el motivo por el que hoy estamos aquí. Tiene que ver con ese evento que, tras el homenaje a Antoine, pues daba continuidad de la mano de la Asociación de Amigos del Patrimonio. Fijaros, esta es la ermita de San Marcial. Estamos en Irún, estamos en el monte San Marcial, y esta ermita, que es erigida por el pueblo de Irún, nos tenemos que ir al 1522. Aquí todavía no tiene que ver con lo de las fortificaciones. En 1522 hay una gran batalla, culmina el 30 de junio, el día de San Marcial, y en virtud de la victoria, pues Irún, digamos que hace un voto de agradecimiento, se sube anualmente cada 30 de junio aquí, y aquí tiene lugar pues el acto más emotivo dentro de lo que habréis conocido muchos del alarde de San Marcial, que reúne pues a casi 8.000 vecinos que reproducen aquellas antiguas unidades militares y que ahora son compañías, cada una con su respectiva cantinera, y que es un evento que, si no conocéis, por cierto, pues aprovecho para recomendároslo vivamente. Pero ¿qué ocurre? Que quiso el azar que en el paso del tiempo ya vamos a la guerra de la independencia, y en la guerra de la independencia, los que sois de la LOGSE, de la EGB, pues habréis estudiado que las 2 últimas batallas significativas con las que finaliza esta guerra son Vitoria y San Marcial. Estamos ya en 1813, en el caso concreto de aquí de San Marcial es el 31 de agosto, un 31 de agosto en el que se inician desde la zona francesa, y ahora os voy a empezar a explicar, a ver, que no os he explicado lo que estáis viendo en el plano. Fijaros, según lo estáis viendo en pantalla, todo lo que queda, bueno, aquí hay un elemento central, que es el río, ¿vale? Este es el río Bidasoa, que es el que establece, y aquí un poquitín más adelante están el puente internacional. Bueno, pues todo lo que queda a la derecha del río, todo es Francia, ¿vale? Lo que tenéis al fondo es Fuenterrabía, y todo lo que queda a la izquierda del río sería Irún, ¿vale? Estamos viendo una parte de Irún. Arriba sería el monte Jaizkibel, que ese monte al otro lado, pues lo que tiene ya es San Sebastián, ¿vale? Entonces, estamos en 1813,
está el ejército francés, que todavía tiene posiciones en San Sebastián, y tratan de hacer una ofensiva desde el lado francés, estamos hablando entonces desde la derecha de la imagen, quieren ir a ayudar a los de San Sebastián. Y esta pieza, este monte, se convierte en decisivo. Ocupar esta posición, que fijaros qué lugar de privilegio, pues va a permitir el garantizar, el asegurar el paso o no. Y entonces aquí tiene lugar una refriega muy cruenta, y esto es importante porque en esta batalla del 31 de agosto de 1813, entre las fuerzas, que aquí el ejército español lo comanda unas unidades de Galicia, pues luego hay unas unidades de voluntarios de Asturias y está el regimiento de Laredo. El regimiento de Laredo, que es citado como una de las unidades que destacan más en esta batalla decisiva que tiene lugar aquí en el Monte San Marcial, donde se produce una auténtica carnicería, donde del lado español pues hay como 2000 bajas, del lado francés hay el doble de bajas, y cuya resolución, cuyo desenlace es que los franceses definitivamente atraviesan nuevamente el puente y se recluyen en territorio francés. Vale, a resultas de esta gesta y de las que siguen de ese regimiento de Laredo, hay una calle que actualmente desemboca en las escaleras que suben a la fortificación del Rastrillar, que se cambió de denominación. La denominación histórica, la antigua, era calle Carnicerías Viejas, y a raíz de los hechos aquí acontecidos, adopta el nombre que es el que conocemos actualmente, la calle San Marcial. ¿Estáis entendiendo entonces, en esta pequeña lección de historia, el por qué hay una calle dedicada a San Marcial en Laredo? Y es en homenaje y en recuerdo a la valerosa actuación que tuvieron pues los integrantes de aquel regimiento de Laredo, que en definitiva era un regimiento que había nacido además con el nombre de Regimiento de Santander, y que simplemente pues con la preponderancia que tenía en aquel 1763, que es cuando ya adopta la denominación de Regimiento de Laredo, pues sigue manteniendo, ¿vale? Entonces, eso ya, fijaros, el apunte que yo quería hacer hoy, que justificaba que subiéramos aquí, al San Marcial, era que vierais, ¿no?, al final la trascendencia que determinados hechos de hace, sí, 200 años, pues tienen. Mira, por cierto, vais a ser testigos, creo, estoy viendo un avión en la zona de despegue, vamos a ver si, porque está ahí el aeropuerto de Hondarribía, yo creo que sí, vamos a ver, no sé si a lo largo del directo le vamos a ver o ya me está pareciendo a mí que se está moviendo. Bueno, ya si eso lo veréis, porque ahí donde lo veis hay un aeropuerto encajado, hay una dificultad extraordinaria para las maniobras de despegue y de aterrizaje, porque además es zona de marismas, entonces una zona protegida, este primer entorno que estáis viendo aquí un poquito más abajo, es que aquí eso todo es pues antiguas lagunas, marismas que están intentando recuperar y que tienen una traza que nos recuerda mucho pues a lo que tenemos allí en Santoña y demás. Bueno, os voy a terminar de contar, y ahora enlazo con lo que pasó allí el viernes. Amigos del Patrimonio, la Asociación de Amigos del Patrimonio, ya sabéis que en los últimos años, con motivo del Día de las Instituciones, el 28 de julio, siempre organizan distintos eventos para poner en valor nuestro patrimonio. Y en esta ocasión decidieron poner en valor el fuerte del Rastrillar y las operaciones bélicas que supusieron una de las etapas finales o de las pequeñas batallas finales de la Guerra de la Independencia, mucho más tardías que estas que os he comentado yo, que habéis estudiado los libros de historia de Vitoria y San Marcial. Bueno, en este caso estamos en febrero ya del 1814. ¿Y qué ocurre? Que donde todo el mundo daba ya por hecho que la batalla, o sea, que la guerra ya estaba decidida a favor de los españoles y que los franceses cesaban esa ocupación que habían iniciado en 1808, pues resulta que no, que hay un lugar en el que se acantonan y hay un riesgo de que se convierta en la Gibraltar del Norte. Estamos hablando de nuestros vecinos de Santoña. Ahora intento buscar Santoña, pero claro, digo, si no estoy, ¿cómo voy a encontrar Santoña? Bueno, pues ya sabéis, esos vecinos que tenemos al otro lado de la bahía. Y entonces, claro, ahí el ejército español se da cuenta de que hay esa maniobra, es un lugar que
todos conocemos, ¿no? Al final es casi un istmo, una pequeña isla, que es muy fácil acantonarse en ella, y entonces la prioridad pasa a ser liberar esa plaza, ¿vale? Y para liberar esa plaza, un lugar estratégico es nuestro fuerte del Rastrillar, nuestra atalaya, que es un lugar desde el que se domina el paso y que por tanto hay que recuperar. ¿Quién estaba en la atalaya? Pues en la atalaya estaban unos milicianos de muy malas pulgas, italianos, eran mercenarios, y que venían de hacer una auténtica escabechina en Castro Urdiales, donde habían generado incendios y bueno, habían pasado cuchillos a la población, habían sido unos sanguinarios esos soldados. Y una vez que habían reducido Castro, pues se habían atrincherado en el fuerte del Rastrillar. Nos contaba un santoñés, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio y enamorado de Laredo, que cada vez que viene por el pueblo, pues, y viene además en misión de contar de lo que él es especialista, y en este caso de las fortificaciones, tiene varias publicaciones hechas al respecto, pues nos contaba que la posición de la atalaya hubiera sido difícilmente rendible, con los medios de aquella época, si hubiera mediado la voluntad de sus defensores, de estos italianos, para no ser pues echados del lugar. Sin embargo, pues se ve que los ánimos ya no estaban como debían, y afortunadamente Laredo se libró de una cruenta batalla, y la paradoja es que un brigadier, un joven brigadier gallego, Diego del Barco, perece en las primeras escaramuzas, en los primeros escarceos, víctima pues, de la metralla, de uno de los disparos, como por así decir, podríamos decir, de bienvenida. Le alcanza en la parte baja de la atalaya, bueno, de hecho, cerquita de donde está puesto la estatua, que recordaréis que está ahí junto al mercado de abastos, y luego le evacúan hasta el hospital de campaña, que estaba en Colindres, y allí, desgraciadamente, por temas más que de gravedad de la herida, por las infecciones, pues claro, estamos hablando del 1814 y no había los medios que tenemos actualmente de cirugía y demás, y al final acaba falleciendo. Acaba falleciendo y es enterrado al pie del altar de la Virgen de Belén. Fijaros, ahora estamos viendo la maniobra del despegue. Vamos a ver si sois capaces de intuirla. Se empieza a oír hasta el motor. Es que es curioso que vayamos a tener una emisión hasta con el despegue del avioncito. Vamos a ver, está ahora como a mitad de pista, está pasando por la torre de control y va, lo tenéis fácil porque va, bueno, ya empieza a coger vuelo, claro, la pista se acaba más adelante, ahora está elevando el vuelo, a ver si veis el pajarito. Fijaros qué manera de despegar, despega a mar abierto, muy similar a lo que podemos ver en Santander, por cierto. Fijaros qué verticalidad cogen estos primeros compases. Y nada, bueno, pues esto me ha servido para irme un poco del relato que os decía. Bueno, que estaba enterrado a los pies del altar de Belén, y es curioso porque durante casi 200 años, allí que hay una lápida y que reseña muy bien los méritos de este hombre, porque claro, sus contemporáneos saben que ha muerto pues un gran comandante y la tradición era ponerle en un sitio de relieve, pero luego lo que es el tema, pasan los años, no tenemos los medios, las tecnologías actuales, y se le pierde la pista. Y hay unos investigadores que con motivo de este bicentenario que se cumplió en el año 2013, están recreando, pues en este caso eran gallegos, tenían especial interés por la figura de Diego del Barco, y todos los datos les conducían a Laredo. Pero claro, les conducían a Laredo y se perdía la pista. Y entonces ahí tiene lugar una anécdota muy bonita. En aquella época pues acaban apareciendo en la iglesia de Santa María de la Asunción. Y allí, ¿a quiénes tenemos? Pues teníamos por un lado a Salva, el sacristán, y por otro lado estaba Fernando Bailet. Y claro, a esta gente les toca la lotería porque entran preguntando, oye, es que estamos buscando pues algún rastro que nos diga dónde puede estar un
un brigadier gallego, Diego del Barco y demás, ¿no? Y digo que les toca la lotería porque hay muchas veces que hay guías provisionales que no tienen por qué conocer al dedillo el lugar que están enseñando. Y el conocer al dedillo implica saber lo que vienen a poner unas viejas letras sobre unas lápidas que ya estaban envejecidas por el uso y que eran prácticamente ilegibles. Y bueno, la suerte quiere que estén estas dos personas, dicen, pues ese señor que ustedes están buscando, creemos que le tenemos por aquí. Y claro, los otros se quedan como alucinados de que han resuelto por fin el puzzle, y como en las películas estas de suspense, ¿no? Pues van con unas tizas, les pasan por encima las letras, con lo cual las letras, al ser de piedra y con esa tiza blanca, quedan mucho más destacadas y se lee íntegramente pues lo que viene diciendo, lo que decía la lápida y lo que viene diciendo a partir de entonces, porque luego fue también restaurada, ¿no? Y pues ahí se habla de que bajo esas losas está enterrado el brigadier Diego del Barco, pues un capitán del ejército español que murió en la batalla y demás, ¿no? Vale. Entonces, fijaros qué anécdota más bonita, que permite poner en valor la figura de quien dio su vida por defender una posición que protegía a la población de Laredo, y que Rafa Palacio, el santoñés, que dijo, por cierto, hubo quien le contó las veces que mencionaba a su patria chica, Santoña. Creo, Rafa, que el recuento quedó en 17 o 18. Alguna, además, vino de propina, porque estuvo acompañado por recreadores de la Asociación de Recreación Histórica Cultural de Asturias, por Luisma, Bruno y otro compañero, que ahora no me sé el nombre, que vinieron además ataviados para que nos hiciéramos una idea, ¿no?, de cómo eran los ejércitos y las armas de aquella época. Y digo, pues uno de los recreadores también dijo la palabra prohibida, la palabra Santoña, durante la presentación. Yo creo que entonces el recuento, nada, había ahí una juerga, él forzaba la situación. Rafa, que es un crack, no solo en lo que domina, sino en meterse al público en el bolsillo. Allí nos explicó, nos dijo que el Fuerte del Rastrillar, nada más justo antes de entrar, ¿no?, de irrumpir en él, pues es un museo a cielo abierto, de los mejores que hay a nivel de toda España, para que entendamos lo que eran las fortificaciones militares de aquella época. Dice, porque también los tenemos en Santoña, en San Carlos y demás, pero no con esa cercanía y con esa facilidad de visualizar. Y bueno, ahí está el vídeo, él les iba explicando pues cómo se iban disponiendo las distintas unidades y cómo era relativamente sencillo contener cualquier avance de quien te quería abordar, a la guarnición que estaba acantonada en la parte superior, porque tú les veías muy bien, veías su avanzadilla y ellos a ti no te intuían hasta que estabas a tiro, con lo cual, claro, todos los que intentaban ocupar la posición pues estaban a merced del fuego enemigo, ¿no? Y por eso él decía e insistía que, bueno, la suerte fue que no había una disposición de estos italianos pues por defender a conciencia su situación, hasta el punto de que cuando ya las unidades españolas están a punto de llegar a pie de fuerte, ahí se produce una situación en la que, según el código militar, pues si no hay una rendición inminente, se entra, digamos, a cuchillo, porque el código militar lo establece así, ¿no? Si tú has establecido esa defensa a ultranza numantina y has generado innumerables bajas ante el ejército que te está intentando ocupar la posición, pues lo vas a pagar caro, ¿no? Lo vas a pagar con la vida. Y bueno, pues estos milicianos tienen un golpe de lucidez y se acaban rindiendo, y con lo cual pues Laredo es liberada. Y entonces, claro, había gente que nos hemos hecho siempre esa pregunta, ¿no? ¿Y dónde estaba el regimiento de Laredo? Pues el regimiento de Laredo, os recuerdo, estamos hablando que estamos por febrero del 1814. Si yo os he dicho que aquí, donde nos encontramos hoy, estaba el 31 de agosto, ¿qué había pasado luego? Bueno, pues fijaros, las unidades del regimiento de Laredo, una vez que se libra esta cruenta batalla de San Marcial,
directamente acuden y pasan al lado francés. Todo este lado que estamos viendo, esto ya es Francia, ¿vale? Del río que intuís, ahora el río lo he dejado justo en la margen izquierda, ¿vale? Atraviesan Francia, libran distintas batallas en San Juan de Luz, tienen una participación, también se dice ya, finalizando el año, una participación muy importante en Toulouse, que de hecho da lugar a que la cruz, el estandarte que blasona la unidad, pues adquiere ahí una cruz en recuerdo de esa batalla en Toulouse, y por la fecha que nos ocupa, que estamos hablando de febrero del 1814, el regimiento Laredo, según el relato que hace uno de los dirigentes del ejército y por lo cual todo está bien documentado, en aquel febrero, ¿dónde está? Pues está participando en la toma de Bayona. Bayona, la Bayona francesa, evidentemente, que la tenemos a unos 40, 50 kilómetros de aquí. Vale. Y eso es lo que motiva que cuando su propio pueblo está siendo invadido, no estén al pie del lugar y no puedan defender su plaza. Pero bueno, pues estaban contribuyendo pues a poner un bloqueo a los intentos napoleónicos por ocupar un país que definitivamente quedó liberado. Y bueno, este era un poco el lance que yo os quería traer. Es una pena porque no sé a qué hora abren la ermita, os la quería enseñar por dentro, pero sí que, bueno, vamos a finalizar este paseo por la historia enseñándoos que ha dado lugar pues a distintos vestigios. Hay uno, el más histórico, que ahora os voy a enseñar, en los que se reseña esa gesta de los ejércitos, de las distintas unidades, y aquí en lo que es ahora la parte de la cantina, que está adosada a la propia ermita, bueno, pues aquí hay distintos elementos. Fijaros, urna que contiene los nombres de los que contribuyeron a la realización de la carretera de San Marcial con su trabajo. Vale, pues esta no tiene que ver con la guerra. Fijaros aquí, fijaros, este sí que tiene que ver. Dice: el pueblo de Irún a todos aquellos que dieron su vida en la batalla del 31 de agosto de 1813. Por cierto, un 31 de agosto en el que yo os contaba que el objetivo de los franceses era proteger su plaza de San Sebastián, y un 31 de agosto que en San Sebastián se recuerda trágicamente, ¿no?, porque tuvo lugar el incendio. De hecho, hay una calle que es la 31 de agosto, que es la que sobrevivió a aquel incendio, y bueno, es el que da lugar a la famosa tamborrada, que es así que la habréis visto en distintas retransmisiones, ¿no? Y aquí están pues los elementos más antiguos. Tenemos aquí, fijaros, este que está grabado en piedra, y yo logro leer ahí: los heroicos soldados del ejército español que combatieron en defensa de su patria. Luego es que está auténticamente borrada, es que estamos hablando de tal, pero bueno, pues batalla de San Marcial. Bueno, pues una de los monumentos que se erigió en honor pues a todos los que participaron, y sobre todo en recuerdo y en memoria, ya os digo, fueron 2000 los que cayeron por el bando español, otros 4000 franceses, que también fue una escabechina. Y bueno, que las guerras, pues ya sabéis que la tropa al final es la que acaba pagando el pato de las ambiciones, ¿no?, en este caso pues de Napoleón y compañía. Y bueno, pues hasta aquí vamos a rematar esta parte histórica. Aquí se produce cada 30 de junio una espectacular romería, con todas las unidades formadas, las cantineras. Bueno, es uno de los momentos más emblemáticos, porque aquí es donde realmente se cumple ese voto, esa promesa del pueblo de Irún de acudir cada 30 de junio, cada día de San Marcial, a dar las gracias, pues de alguna manera, por haber salido airosos en aquella contienda que ya os digo que hablamos, la histórica, fue en 1522, no esta de la Guerra de la Independencia, que fue un lance que, ya digo, tuvo lugar el 31 de agosto y que nos vincula.
con Laredo. Y bueno, nosotros ya para rematar este programa de hoy, que esperamos que os haya gustado, que nos hayamos movido un poco de localización, no queríamos dejar de hacer el programa porque pues era el día de glosar la figura de Antoine, y nos parecía bonito, ¿no? Pues hacer este vínculo entre la historia, la actualidad, y nada, simplemente esbozaros un poco lo que nos viene en cuanto a la agenda, porque volvemos a adentrarnos en una semana intensa. Hoy mismo a las 12:30 nos van a explicar ese concierto de los 40 principales. Hay una rueda de prensa en el ayuntamiento en la que pues no vamos a poder acudir, pero os tendremos puntualmente informados de lo que allí acontezca. El próximo lunes 7 de agosto va a tener lugar un concierto de los 40 principales. Los detalles en cuanto a ubicación y demás, horarios, grupos participantes, pues ya os digo, hoy a las 12:30 los darán una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Laredo, ya nos haremos eco de los mismos. Hoy que comienza ese curso intensivo de doblaje en horario de mañana y tarde a cargo de Anselmo Herrero, con quien estuvimos hablando, lo abordamos el otro día ahí en la Casa de Cultura. Y bueno, pues fijaros qué lugar más emblemático aquí, que muchas de las zonas han sido repobladas plantando árboles por cada uno de los pues recién nacidos de distintas generaciones, hasta que llenaron el monte de árboles, ¿no? Una acción preciosa que se ha repetido en otros lugares y que, bueno, que da lugar a estas vistas tan bonitas que estáis contemplando. ¿Qué tendríamos en cuanto a organización? Bueno, pues en la agenda la vamos a hacer un repaso más específico ya de cara al programa de mañana, porque el de hoy se nos está alargando, pero deciros, bueno, pues lo de siempre, en esta semana sigue habiendo los jueves divertidos con Tamara de Alianza, allí en el Parque de los Pescadores, el ciclo de jazz, que tendrá otra de sus nuevas entregas. Tenemos el viernes esa entrega del premio Discantus de la Coral Canta Laredo, con una actuación que habrá en la parroquia de los Trinitarios. Al día siguiente, pues el día 5 es otro día clave, porque vamos a tener desde ese partido de fútbol entre dos equipos de segunda, el Racing y el Amorebieta, y luego vamos a tener el concierto gratuito de Luis Fonsi en la playa Salvé, donde pues estamos seguros que Laredo se va a volver a inundar de visitantes. El domingo 6, que ya comienzan los actos de San Lorenzo, que ya sabéis, su festividad es el día 10, pero que los amigos del barrio de San Lorenzo pues han adelantado esa carrera popular que realizan todos los años sobre una distancia de 5 kilómetros, y va a tener lugar ese mismo domingo. Luego, pues a sumar a esos bailables con DJ Yaja en la Plaza de la Constitución, el cine al aire libre en el foso del Paseo Marítimo, por supuesto, hablando del Paseo Marítimo, la exposición de la Caixa, que os venimos diciendo, de Symphony, no dejéis de acudir. Ya nos consta que personas a las que hemos ido recomendando en estos últimos días, pues nos han dicho que han disfrutado mucho con ese original montaje. Y finalizamos, lo que digo, pues semana con ese lunes 7, con ese concierto de los 40 principales, de los cuales nos van a dar detalle pues hoy. Y nada, nosotros desde aquí despedimos ya la conexión, esperamos que os haya gustado este programa atípico desde una localización inesperada. Hoy no estamos desde el paraíso de Laredulín, pero estamos en otro paraíso, en otra bahía. Por cierto, no os he dicho el nombre, la bahía de Chingudi. Es una bahía que conforman los tres municipios, ¿no? Hondarribía, Irún y Hendaya, que conforman ahí pues un lugar que desde que desaparecieron físicamente las fronteras y de las que solo quedan los vestigios en forma de puentes y demás, pues son tres municipios que llevan décadas trabajando ya de forma unida, y es muy bonito, ¿no? El eliminar esas barreras, esas fronteras, y el hacer de esos puentes lugares de paso, lugares de roce y de enriquecimiento cultural. Nada, nosotros nos despedimos hoy ya desde aquí, os emplazamos a seguirnos mañana. No sé
que tenemos pensado, porque estoy dándole vueltas a ver si voy a poder, no voy a poder, pero bueno, algo idearemos. Nada, que muchas gracias a quienes estáis al otro lado. Ahora os leeré porque hoy he venido con el equipo de emergencias y no os he podido seguir, pero me consta que seguro que estáis al otro lado. A los que nos veis a lo largo del día, pues un saludo, disfrutad, ved que hoy sí que vamos a tener un día soleado, un día para disfrutar, el que sea de la playa, si no la naturaleza y si no la gastronomía, bueno, todos los alicientes que ya sabéis que en nuestra comarca se ofrecen. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos mañana.